Bueno, pues ya estamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta presentación que se titula Cómo simular decenas de miles de usuarios chateando y no morir en el intento. Voy a poner el ratón aquí, pues si no va a estar bailando. Ok. Bueno, como veis hay un asterisco ahí, no sé si lo veis, pero pone que ya hemos llegado a 100.000 en realidad. Cuando presenté la charla aún no habíamos llegado a hacer un test con 100.000 usuarios, entonces no pude ponerlo en el título, pero hace un par de semanas lo hicimos, entonces pues lo cambié. Pero bueno, no llevo ni 30 segundos, ya me estoy enrollando, así que vamos a empezar por el principio. Voy a presentarme yo, voy a presentar dónde trabajo y voy a presentar, voy a explicar un poco de qué va esta charla, que a lo mejor no lo tenéis muy claro, porque creo que el título es un poco ambiguo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues esos no soy yo, esos son nuestros gatos, son Sugu y Oliva, pero había pensado poner una foto mía ahí, pero claro, como estoy yo aquí, pues no tenía mucho sentido, entonces digo, bueno, pues pongo una foto de los gatos que son mucho más adorables y ya está, mientras me presento. Yo soy Alejandro, soy de Granada, aunque ahora mismo vivo en una aldeíta muy chica de la Sierra de Aracena con mi pareja, un sitio muy bonito, la verdad. Y bueno, trabajo desde hace 4 años en Mattermost. Estoy en el equipo de servidor. Mi puesto en concreto es Performance Engineer, o sea que me dedico a mejorar el rendimiento de Mattermost o al menos a intentar que no se vaya al traste, ¿no? ¿Y qué es Mattermost? Porque algunos a lo mejor no lo sabréis. Pues Mattermost es un programa de mensajería o de chat tipo Slack o Microsoft Teams, si habéis tenido la mala suerte de usar eso. Pues como eso, pero mejor, evidentemente, ¿no? Tiene un par de particularidades, que es que, bueno, evidentemente es software libre, técnicamente es open core, tenemos como un 90%, 95% del código es software libre, y por otra parte es self-hosted, es decir, que te lo puedes instalar tú en tus propios servidores sin depender de la nube de nadie, ¿no? Y esto que veis aquí es el servidor que usamos para hablar en Mattermost. Esto es lo que usamos los empleados de Mattermost para hablar de forma pública y, de hecho, si queréis, os podéis hacer una cuenta en community.mattermost.com. Como digo eso, os podéis hacer una cuenta y ahí bicheáis lo que estamos hablando entre nosotros porque intentamos hacerlo todo de forma pública. A no ser que tengamos que hablar de clientes en concreto, ¿no? Eso no lo podemos hacer en público, pero todo lo que es técnico lo hablamos ahí, ¿no? Ahí veis el canal de performance, que es donde hablamos las cosas de rendimiento, es donde yo estoy más, ¿no? Ahí está mi jefe, está mi compañero Agniva, yo estoy por ahí, bueno, en fin. Y claro, una cosa que nos pilla más de cerca en esta conferencia es este servidor. Esto es Mattermost también y es el servidor de Open Source Code. Si queréis haceros una cuenta, pues os invito a que os la hagáis, porque ahí podemos, pues todos los que estamos aquí podemos hablar entre nosotros, y es opensourcecode.cloud.mattermost.com. Esto sí está en la parte de la nube gestionada por Mattermost, ¿no? Aunque espero que no cobremos nada. Bueno, ¿y de qué va esta charla? Pues se ve un poco oscuro, pero esta charla va de lo que veis ahí, que son grafiquitas. Voy a hablar de mi trabajo, que el 90% de mi trabajo es justo eso, es mirar si las gráficas van para arriba o para abajo, y por eso me pagan. Y en particular vamos a hablar de load test, que ahora veremos lo que es y cómo lo usamos en Mattermost, ¿no? Entonces, este es un poco el índice de la charla. Voy a presentar primero voy a describir qué es un load test, luego vamos a entrar en profundidad en la herramienta que usamos en Mattermost, que es de la que yo soy el maintainer principal, y si tenemos tiempo, que ya veremos, vamos a ver cómo usamos la herramienta en Mattermost y cosas que tenemos pensadas para el futuro, ¿no? Entonces, empezando por el principio, voy a describir qué son los load test o pruebas de carga. Pues bueno, un load test al final es un test a una aplicación, ¿no? Un test como cualquier otro, pero tiene algunas particularidades. En concreto, se pueden controlar, bueno, y se deben controlar dos cosas diferentes, que son tanto la arquitectura como la carga. La arquitectura es dónde está ejecutándose la aplicación y la carga es, pues, lo que hacen los usuarios de la aplicación para que el servidor tenga que procesarlo. Y por último, la monitorización. La monitorización es probablemente lo más importante. Vamos a ir viendo estas tres cositas por separado. La primera es la arquitectura, y con eso me refiero a dónde está ejecutándose la aplicación, ¿no? Ahí a la izquierda veis un extracto de cómo se define en nuestra herramienta de load test
la arquitectura donde va a ejecutarse Mattermost. Y aquí en general se pueden controlar cosas desde la escalabilidad horizontal, es decir, cuántos nodos tiene un servidor, la escalabilidad vertical, que es las especificaciones de cada nodo, es decir, la CPU, la memoria, la red, todas esas cosas, ¿no? Y se pueden controlar también cosas a más bajo nivel, a más bajo nivel, por ejemplo, a nivel del sistema operativo o incluso a nivel de aplicación, que pueden ser cosas de código, pero que influyan en cómo está la arquitectura, ¿no? Por otra parte, como decía, tenemos la carga. O sea, una vez tenemos la aplicación, en este caso Mattermost, ejecutándose en nuestros servidores, necesitamos que la aplicación haga algo, ¿no? Entonces, tenemos que añadir una carga. Aquí veis dos grafiquitas que se ven un poco oscuras, pero bueno, este es el número de dispositivos conectados, es decir, el número de usuarios que hay usando Mattermost en ese momento. Esto es de un test de hace un tiempo ya, que duraba pues, desde las 12 hasta las 9 horas. Y como veis, llegamos hasta 70.000 usuarios así conectados a la vez, ¿no? Pero claro, la carga no es solo el número de usuarios conectados, sino lo que están haciendo. Entonces, arriba veis otra grafiquita, que es el número de mensajes por segundo que se envían en el servidor, ¿no? Los usuarios pueden hacer muchas cosas. Pueden enviar mensajes, pueden añadir reacciones, pueden cambiar de canal. Todo eso genera carga en el servidor, ¿no? Ahí vemos una gráfica del número de cómo va subiendo, según sube el número de usuarios conectados, cómo va subiendo el número de mensajes por segundo, ¿no? Llegamos a casi 50 mensajes por segundo, que es una barbaridad, evidentemente. Y por último, pero creo que lo más importante, es la parte de monitorización. O sea, una vez tenemos nuestra aplicación ejecutándose y tenemos una carga que le estamos aplicando a esa aplicación, lo importante es saber cómo se está comportando el servidor, ¿no? Se pueden controlar cosas pues, desde el porcentaje de CPU usada, el porcentaje de memoria, o incluso cosas a muy alto nivel, como cuánto tiempo tarda un usuario desde que le da al botón de login hasta que ve un post renderizado ya en la aplicación, ¿no? Que son como acciones más complejas que también se pueden medir. Para eso pues, hay un montón de herramientas que se pueden usar. En Mattermost usamos estas tres, que son Prometheus, Grafana y Pyroscope. Creo que tengo un par de capturas de pantalla por si no las conocéis. Esto es Grafana con datos de Prometheus. Prometheus es al final es un sistema que gestiona series temporales, ¿no? Coge datos, los almacena y los almacena como series temporales. Lo bueno de Prometheus es que tiene un lenguaje de queries que tú le puedes preguntar cosas a los datos, ¿no? Entonces puedes filtrar, puedes hacer cómputos con los datos, puedes hacer un montón de cosas. Grafana lo que hace es coger todos esos datos, puede coger datos de Prometheus, puede coger datos de un montón de sitios más y visualizarlos. Entonces, con Grafana se generan estos dashboards. Aquí hay un montón de gráficas, pues desde la duración de la acción enviar un post, hasta el número de conexiones de la base de datos, el número de usuarios conectados, como hemos visto. Se pueden hacer pues las gráficas que quieras con los datos que tengas, ¿no? Esto es otra captura de pantalla de Grafana, que con esto lo que quería enseñar es que o sea, tú no solo tienes los dashboards predefinidos, sino que cuando estás investigando cosas, puedes meterte en la ventana de Explore, creo que se llama, y ejecutar query a Prometheus y visualizarla directamente, ¿no? Entonces, eso es, por una parte, Prometheus y Grafana, y la otra es Pyroscope. Pyroscope lo que hace es, creo que lo llaman Continuous Profiling. Es decir, hace profiles pues, de la CPU, de la memoria, de las corrutinas, porque, bueno, creo que no lo he dicho, pero tanto Mattermost como nuestra herramienta de load test está escrita en Go. Y esto es una captura de pantalla de Pyroscope, que al final lo que estamos viendo es, en un test, pues creo que también de, no sé si 4 o 5 horas, o incluso más, como la media de los profiles que hemos hecho a la CPU, que hacíamos uno creo que cada minuto, ¿no? Esto es, para los que no lo sepáis, es un flame graph. Básicamente nos dice qué porcentaje de la CPU se ha usado en qué función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta barra morada que pone serve HTTP, pues eso es el servidor en sí, ¿no? Estamos usando un
45%, bueno, sí, un 45% del tiempo de la CPU en esa función. Lo bueno es que podemos ver con mucho detalle lo que está pasando por debajo, ¿no? Entonces, dentro de ese 45% vemos que un casi 10% lo estamos usando en la aplicación para autenticar usuarios, ¿no? Es decir, cuando los usuarios hacen login, que es bastante intensivo para la CPU. Otra cosa muy chula que tiene Pyroscope es que se pueden comparar momentos diferentes de un test, o incluso test diferentes. Si tú tienes un test a una versión y el mismo test con las mismas especificaciones en una versión nueva, puedes comparar el rendimiento entre la versión antigua y la nueva, ¿no? Y te dice, también con un flame graph, las funciones que se han añadido o que se han eliminado entre el primer test y el segundo. Vale. ¿Y para qué sirve un load test? Ya que más o menos sabemos lo que son, quiero explicar un poco los casos de uso, ¿no? El primero es la caracterización del sistema. Es decir, responder a preguntas como ¿cuántos usuarios puede soportar el sistema? O con esta arquitectura en concreto, con estas especificaciones, para este número de usuarios, qué especificaciones y qué arquitectura necesitamos para que el sistema sea estable, ¿no? Luego nos sirve para investigar cosas de optimización. Como tenemos esa flexibilidad tanto para gestionar, o sea, configurar la arquitectura como la carga, que eso es lo importante, podemos ver pues, dónde están los cuellos de botella, qué los generan y, en general, saber qué problemas son los que tenemos que resolver, ¿no? Los problemas importantes. Podemos hacer pruebas de regresiones, como he dicho antes, probar una versión y la nueva y saber si el rendimiento ha mejorado o no, o ha empeorado. Y también nos sirve para hacer resolución de bugs de clientes con arquitecturas gigantescas, ¿no? Pues un día nos llegó un banco gigantesco de un país gigantesco, que no puedo decir ni el banco ni el país porque me echan de la empresa, y tenía un bug con su base de datos que tiene, pues no sé, 5.000 cuatrillones de posts, ¿no? ¿Cómo investigamos eso? Pues claro, hay que reproducirlo y no se puede reproducir en producción. Tenemos que reproducir o intentarlo la arquitectura de este cliente y la carga que tiene, ¿no? Entonces, para eso sirve también una prueba de carga. Sirve para investigaciones puntuales. El otro día mi jefe le dio por ver qué pasaba si cambiábamos un valor del kernel que gestiona el tamaño del buffer TCP. Pues por lo visto pasan cosas, ¿no? Pues para eso sirve también. Y por último, pero yo creo que es lo más importante, sirve para fomentar buenas prácticas. Si tú tienes una herramienta que te permite medir de forma sencilla el rendimiento, es mucho más fácil que cuando estás escribiendo código tengas el rendimiento en mente. O sea, si tú le das un botón y te dice tu nueva feature es una mierda, pues puedes mejorarla, ¿no? Pero si no tienes ese botón, no hay forma de saber si lo que estás escribiendo tiene o sea, es peor para el rendimiento o no. Y bueno, cuando en Mattermost decidimos que teníamos que hacer load test, eso se decidió antes de que yo entrara, hace ya unos cuantos años, teníamos dos opciones, ¿no? La primera era elegir un framework que ya estuviera hecho. Hay un montón. Está Locust, está Gatling, está Apache JMeter, está Grafana K6. Hay un montón de posibilidades para elegir. La segunda opción, que al final es la que elegimos nosotros, era reinventar la rueda. Cuando estaba haciendo esta diapositiva, puse en Google, o sea, literalmente puse en Google XKCD, reinventar la rueda, y me salió, evidentemente, un cómic que tenía XKCD, y me viene bastante bien para explicar por qué se eligió eso. Y es que a veces, o sea, reinventar la rueda tiene un poco de mala fama, ¿no? Porque a veces tienes que... O sea, no tiene mucho sentido dedicar tanto esfuerzo para hacer algo que ya está hecho. Pero depender de cosas externas también tiene sus inconvenientes, ¿no? Y como queríamos una herramienta que fuera muy específica para nuestras necesidades, yo creo que la decisión que se tomó fue la correcta. Y bueno, después de esta breve introducción a la prueba de carga, quería meterme un poco más en profundidad en nuestra herramienta de load test. Así que vamos a empezar por la arquitectura. Como hemos dicho, teníamos arquitectura, carga y monitorización. Vamos a empezar por la arquitectura.
Evidentemente, cuando necesitamos ejecutar Mattermost, en este caso, pues necesitamos unos servidores en los que se esté ejecutando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desplegar Mattermost es tener unos servidores. Los servidores pueden ser máquinas independientes con un proxy delante, como veis ahí, y es un número variable de máquinas, ¿no? Pero Mattermost no es solo eso. Para tener Mattermost ejecutándose necesitamos tanto la aplicación en el servidor como la base de datos, cosas opcionales como Elasticsearch, que lo usamos para quitarle un poco de presión a la base de datos, porque lo usamos para todas las funciones de búsqueda en Mattermost y para que la base de datos tenga menos carga. Hay cosas ya muy particulares como servidores que usamos independientes para trabajos puntuales también, para quitarle carga a la aplicación en sí. Y cosas ya más chiquititas como un proveedor de autenticación, cómo almacenamos los archivos, en fin. Lo que quiero ilustrar con esto es que hay un montón de cosas que hay que desplegar cuando quieres desplegar Mattermost, ¿no? Todo esto de aquí es a lo que llamamos Mattermost en sí. Entonces, esta sería la parte de arquitectura. La parte de carga en nuestra herramienta la generamos con lo que llamamos agentes. También tenemos un agente en una máquina, es decir, un agente por máquina, y podemos tener un número variable de máquinas. Y por encima de todos esos agentes tenemos el coordinador, que lo que hace pues, va a ser coordinar a todos los agentes. Esto lo vamos a ver luego con un poquito más de detalle. Esos agentes son los que van a generar la carga al final sobre el proxy de la aplicación, ¿no? Porque luego el proxy es el que hace el load balancing sobre todos los otros nodos. Entonces, estos agentes son los que van a simular esos decenas de miles de usuarios que decíamos al principio en el título, ¿no? Y por último, como decía, teníamos la monitorización. Tenemos tanto Prometheus como Grafana como Pyroscope que usamos tanto para monitorizar la parte de agentes, que lo usamos para tener métricas de cliente, porque la gente al final lo que está haciendo es como simular una aplicación web, que es la que usaría el usuario, ¿no? Y lo usamos también, evidentemente, y quizá más importante, para monitorizar todas las máquinas que hay en la arquitectura de Mattermost. Aquí debería haber una flecha a cada uno de los cuadritos, pero evidentemente pues sería una locura del diagrama. Esta parte de la derecha es lo que llamamos la parte de load test, ¿no? Vale. Ahora, lo interesante, hemos visto que tenemos una cantidad de máquinas enorme. Lo interesante es cómo generamos todo esto con nuestra herramienta, ¿no? Como he dicho, necesitamos tener flexibilidad a la hora de elegir la configuración de la arquitectura y de la carga. Entonces, lo que usamos para eso, al final, es Terraform. Para los que no lo sepáis, es una herramienta que permite definir de forma declarativa pues, una serie de infraestructuras, ¿no? Una serie de servidores, qué máquinas van a ejecutar qué aplicación, cómo están conectadas las máquinas entre sí, qué máquina puede hablar con qué máquina, en general la arquitectura que necesitamos, ¿no? Y, bueno, en Mattermost lo que usamos es AWS, entonces Terraform lo que hace es coger esa configuración de forma declarativa y genera las máquinas en AWS sin que nos tengamos que pelear nosotros con AWS, que la verdad es que está bastante bien. De hecho, nuestra máquina abstrae también sobre Terraform. Lo que se le ofrece a los usuarios es una configuración en JSON, porque la configuración en Terraform puede ser un poco compleja, y un módulo de nuestra aplicación que se llama Deployer convierte esa configuración en archivos Terraform. Y lo que hace es llamar por debajo a Terraform Apply, que al final es el comando que se usa para desplegar toda la instancia. Llama a Terraform Apply sobre esos archivos Terraform para generar la instancia en AWS, ¿no? Entonces, vamos a ver con un ejemplito rápido cómo funciona todo esto. Este es un extracto de uno de los archivos JSON de configuración, como el que hemos visto al principio, que es el que usamos para definir la arquitectura, ¿no? Entonces, comparando con el diagrama general que hemos visto antes, vemos que podemos definir
tanto, por ejemplo, ya digo que esto es un extracto muy chiquitito, ¿no? Pero el tipo de instancia del proxy, el número de nodos que tenemos en el servidor, el tipo de instancia de las máquinas del servidor. Lo mismo para los agentes. ¿Cuántos agentes queremos desplegar y de qué tipo, ¿no? Si queremos Elasticsearch o no, el tipo de instancia para Elasticsearch, la versión en general se puede configurar con un nivel de detalle muy grande, toda la arquitectura que necesitamos para desplegar Mattermost, ¿no? Evidentemente también la base de datos, que tenemos que definir si estamos usando Postgres o MySQL, porque desgraciadamente para nosotros los desarrolladores soportamos las dos bases de datos. Entonces, claro, todo eso, esos archivos JSON, al final se convierten por debajo en archivos de Terraform, que es lo que estáis viendo aquí. Aquí un ejemplito del archivo, o sea, del bloque que define también muy simplificado, del bloque que define un nodo para la aplicación y del bloque que define un nodo de los agentes. Vale. Uy, es que aquí debería haber una captura de pantalla de un test que ejecuté, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir. Bueno, al final lo que pasa es que se generan todas las instancias en AWS, ¿no? Se generan tanto las instancias, como decía, la base de datos, grupos de seguridad que necesita AWS, esto no sé lo que es, esto es Elasticsearch, cosas a muy bajo nivel de los parámetros que se le pasan a las bases de datos, en este caso Postgres, para saber cómo funciona. Cosas terribles de AWS que si usáis AWS, lo siento mucho por vosotros, que son las policies, una cosa aburridísima, pero bueno, son cosas que se necesitan, ¿no? Y la herramienta nos permite desplegar todo eso de una forma más o menos sencilla. Afortunadamente los usuarios no se tienen que pelear con las policies de AWS. Vale. Entonces, una vez tenemos todo desplegado, tenemos la arquitectura, tenemos los agentes desplegados, ¿cómo ejecutamos el test, no? Porque todavía no hemos ejecutado ningún test. Entonces vamos a ver cómo gestionamos a todos los agentes. Y eso lo hacemos a través del coordinador. Para explicar esto voy a poner un ejemplo de un caso real. De nuevo se ve un poco regulín, pero esto es un test de regresión. Si veis ahí abajo en chiquitito, un test de regresión que hicimos para la versión 9.9 de Mattermost. Entonces la estábamos comparando con la anterior, con la 9.8. Y como veis, pues eso, la línea verde, bueno, estos son dos tests diferentes, pero están superpuestos para ver cómo se comportan, ¿no? La línea verde es de la versión antigua, la línea amarilla es de la versión nueva. Como veis, hay un poco de diferencia. Eso no tiene por qué significar que, por ejemplo, veis que la línea amarilla, pues estos son el número de usuarios conectados, ¿no? Veis que la línea amarilla está un poco por debajo. No quiere significar eso que la versión sea peor, sino que, o sea, que la versión nueva se comporte peor, sino que hay un porcentaje alto de aleatoriedad en cómo ejecutamos los load tests, porque al final lo que estamos haciendo es simular usuarios reales, ¿no? Entonces introducimos un poco de aleatoriedad. Como veis, al final convergen más o menos al mismo número, que está sobre 12.000. Pues en este test en concreto, con esa arquitectura en concreto, esto significa que ambas versiones soportan 12.000 usuarios más o menos. Pero lo que quería enseñar aquí es que vierais el patrón ese ondulado que se ve, ¿no? Como veis, hay como pequeña bajada y subida. Eso es el trabajo del coordinador, porque el coordinador es el que le está diciendo a los agentes cuándo tienen que añadir usuarios, es decir, que conectar usuarios a la aplicación, y cuándo tienen que desconectarlo. Vale, entonces, volviendo al diagrama general, ahora nos vamos a centrar en esta parte, para ver cómo funciona el coordinador en detalle. Y simplificando todo un poco, aquí he comprimido toda la aplicación en un cuadrito y simplemente he puesto Prometheus. Vamos a ver lo que llamamos el feedback loop, que es cómo funciona al final el coordinador. Vale. Los agentes generan carga sobre la aplicación y Prometheus coge datos de cómo está funcionando, o sea, de cómo se está comportando la aplicación, ¿no? Que es esa flechita que va de la aplicación a Prometheus. Ahora, la flecha importante en este diagrama es la que va de Prometheus al coordinador. El coordinador va a hablar con Prometheus para pedirle datos sobre cómo está funcionando la aplicación. Y con esos datos va a decirle a los agentes de nuevo si tiene que
bajar usuarios o subir usuarios. Entonces, si la aplicación está estable, pues el coordinador puede seguir diciéndole a los agentes que sigan añadiendo usuarios y entonces la grafiquita va a seguir yendo para arriba, ¿no? Pero si hay un momento en el que la aplicación deja de ser estable, el coordinador le va a decir a los agentes, oye, vamos a quitar algún usuario para que nuestro sistema se estabilice de nuevo. Cuando se estabiliza de nuevo, podemos seguir subiendo. Y por eso vemos el patrón ese ondulado que veíamos al principio, ¿no? ¿Y cómo definimos si un sistema es estable o no? Pues eso se puede definir también en cada test. Y se hace con lo que llamamos las métricas del coordinador. Aquí no pretendo que leáis esto, que os dejéis los ojos, no os preocupéis. Lo que quería enseñar es que pues usamos varias métricas. Esto es un ejemplo de un test real. Y lo que quería enseñaros es que cada métrica tiene una descripción para que luego en Grafana salga el título bonito. Tiene la query de Prometheus, que ahora vamos a ver con detalle en un ejemplo. Y tiene un umbral. Ese umbral es el que nos dice si el sistema está estable o no está estable, ¿no? Entonces, si cualquiera de estas métricas supera ese umbral, por ejemplo, el porcentaje de retransmisiones TCP en el nodo del proxy, ¿no? Si esa métrica supera el umbral de 1%, que es el que hemos configurado, entendemos que el sistema ya no es estable y el coordinador le dice a los agentes que bajemos usuarios. Mientras todas las métricas estén por debajo, seguimos subiendo usuarios. Centrándonos en un ejemplito de una de las métricas, pues una muy sencilla, que es el porcentaje de memoria utilizada. En este caso, la media de los nodos de la aplicación. Como veis, el umbral es del 85%, lo que significa que si la memoria supera el 85%, consideramos que el sistema ya no es estable y bajamos usuarios, ¿no? ¿Y cómo calculamos esto? Que es lo que quería enseñar. Con una query de Prometheus. Esto es el lenguaje que usa Prometheus, que se llama PromQL, de Prometheus Query Language. No es muy original. Y tenemos, aquí lo que estamos usando son dos métricas diferentes, el Node Memory Mem Available Bytes y el Mem Total Bytes. Y lo que hacemos es filtrar por una instancia en concreto, en este caso, los nodos de la aplicación. Y simplemente, pues, ahí estamos calculando el porcentaje de utilización. Es más fácil hacer el cómputo de la utilización, o sea, de la memoria que hay libre, entonces hacemos 100 menos el porcentaje de la memoria libre para tener el porcentaje de la memoria utilizada. Y al final lo que conseguimos es esto. Esto sí que no se ve absolutamente nada, pero si veis aquí hay una línea roja, ¿no? Que es la del umbral. Hay una línea roja en cada una de las gráficas, se ve un poco regulinchi, pero bueno. Estos son las gráficas de las métricas del coordinador, que también generamos este dashboard, lo generamos de forma automática según las métricas que tengamos definidas, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la del porcentaje de memoria utilizada, que es la que hemos visto, vemos cómo va subiendo, 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 y se va acercando al umbral del 85%. Cuando supera ese umbral, que en realidad pasa antes en esta métrica, por ejemplo, que era de la CPU, el coordinador le va a decir a los agentes que bajen usuario. Entonces, así es como vamos ondulando hasta llegar a un punto estable, y el coordinador creo que, no sé exactamente cómo era, pero si en la última media hora hay una diferencia muy baja de usuarios, pues decimos que ese es el punto estable y terminamos el test, y ese es el número de usuarios soportados al final por esa arquitectura, ¿no? Vale, esto era el coordinador, que es lo que gestiona a todos los agentes. Pero, ¿qué hacen los agentes al final? Que yo creo que es lo más importante. Para eso tenemos que entender cómo están hechos, y para eso tenemos que centrarnos en el componente más importante del agente, que es el controlador. Entonces, de nuevo, volviendo al diagramita general, nos vamos a volver a centrar en esta parte y vamos a simplificarlo para ver solo uno de los agentes, ¿no? El cuadrito este blanco de abajo grande, al final, es uno de los agentes. Como decía, teníamos múltiples agentes, ¿no? Entonces, un agente por dentro lo que tiene es, primero, un servidor HTTP, que es el que usa para hablar con el coordinador, que es otra máquina diferente. Entonces, necesita comunicarse de alguna forma. Y luego tiene una serie, un número variable de controladores. Al final, el controlador es lo que va a simular un usuario. Entonces, si vamos a simular 2000 usuarios por agente, que es lo que solemos simular con el tipo de máquina que solemos usar, cada agente va a tener 2000 controladores. Entonces, vamos a seguir haciendo zoom aquí
para centrarnos en solo un controlador, que es y vamos a ver cómo ese controlador simula al usuario, ¿no? Entonces he cogido el código del controlador que simula al usuario, he quitado el 95% del código, que es morralla, y me he quedado con la parte importante, que es este bucle for. Que al final es como simulamos un usuario, ¿no? Lo que hace es muy sencillo. Elige una acción de una lista de acciones, que son las acciones que puede hacer un usuario, y ejecuta la acción. Una vez ejecutado la acción, tenemos dos caminos diferentes. Para los que no sepáis Go, este select lo que hace es coger de estas dos ramas la que primero devuelva, ¿no? Entonces, ese select al final lo que hace es o esperar un tiempo prudencial, que es con este peak idle time milliseconds, que lo que hace es coger un tiempo aleatorio, pero evidentemente acotado, para dejar un tiempo entre que se acaba una acción y empezamos la siguiente. O también lo que puede pasar es que el coordinador nos diga que paremos completamente, que ese canal, ese stop channel, ¿no? Si pasa eso, si el coordinador nos dice que paremos, pues simplemente nos salimos del bucle, y no solo nos salimos del bucle, de hecho, nos salimos de la función entera. Entonces, lo que quería ilustrar con esto es que la parte importante de esto es la lista de acciones. Porque al final es un bucle que coge una acción, la ejecuta, coge otra acción, la ejecuta y ya está, ¿no? Pero la lista de acciones es lo que define qué es lo que hace un usuario. Esto es un extracto chiquito de la lista de acciones que ahora mismo tiene el controlador que simula un usuario, ¿no? De nuevo, no quiero que os dejéis aquí los ojos. Lo que quería enseñaros es que todas las acciones tienen tanto un nombre, también para luego imprimirlo y que se quede bonito, como la acción que van a ejecutar, que es una función, como una frecuencia. Esa frecuencia es una frecuencia relativa. Como veis, hay un montón de cosas que puede hacer un usuario. Puede ver un hilo de conversación, puede cambiar de canal, puede escribir un post, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero lo que quería enseñaros es la frecuencia relativa. Esa frecuencia, por definición, nosotros decimos que la acción de escribir un post tiene frecuencia 1, ¿no? Y lo que hacemos es, medimos en servidores reales en producción cómo de frecuentes son otras acciones con respecto a escribir un post. Entonces, si por cada post, si de media un usuario, por cada post que escribe, cambia de canal 6 veces, porque al final los usuarios cambian mucho más de canal y leen, ¿no?, que mandan mensajes, pues la frecuencia relativa de la acción cambiar canal, que está por allí en la segunda columna arriba, va a ser alrededor de 6,5, ¿no? Esos son numeritos que medimos en servidores reales. Vale, y entrando en el ejemplo de una acción en concreto, vamos a ver, de nuevo, esto está súper simplificado, pero esta es, al final, cómo se implementa una acción de un usuario. En este caso, añadir una reacción a un mensaje. Es decir, ponerle un emoji, un OK a un mensaje de otra persona, ¿no? La función recibe un usuario y lo que hace es coger el canal en el que está el usuario en ese momento, porque teníamos otra acción para cambiar de canal, entonces eso lo vamos almacenando ahí, en la store del usuario. Y lo que hacemos es coger un post aleatorio, un mensaje aleatorio de ese canal. Una vez tenemos eso, pues ya podemos construir la reacción y la construimos con el ID del usuario que nos han pasado, el ID del post que hemos escogido de forma aleatoria y un emoji random que hemos cogido también. Esto se hace de forma aleatoria también. Y al final, lo que genera la carga sobre el servidor es esta llamada de aquí. Este save reaction lo que va a hacer por debajo es una petición HTTP al servidor y eso es lo que va a generar el... Me está enseñando el cartel, pero no estoy viendo nada. Vale, que me quedan 10 minutos. Perdón. La función que al final genera la carga va a ser ese save reaction, que lo que hace por debajo es una petición HTTP. Vale. Voy a hablar de cómo usamos la herramienta y la última parte creo que me la voy a saltar y así tenemos, aunque sea 5 minutitos, por si tenéis alguna pregunta. Entonces, ¿cómo usamos la herramienta en Mattermost y para qué, ¿no? Vamos a ir viendo una a una. Lo primero, como he dicho, son pruebas de regresión. Antes de publicar cada versión,
Ejecutamos 4 tests, 2 para MySQL y 2 para Postgres. No me voy a meter en qué significa bounded y unbounded. El test que hemos estado explicando ha sido el unbounded. El bounded es un poco diferente, pero bueno, no es muy importante. Esto es una captura de pantalla del resultado de una de esas pruebas de regresión de la versión 9.9. Como veis, al final lo que sacamos es cuántos usuarios soportamos en ambas bases de datos, porque soportamos ambas bases de datos, desgraciadamente, y en ambas versiones, ¿no? Y vemos qué diferencia hay. La diferencia en este caso, ya como os decía, hay un componente alto de aleatoriedad en las pruebas, entonces nunca va a ser exactamente igual. Esto pues entra dentro de la diferencia que esperamos ver en los test, ¿no? Os veis un 0,08% de diferencia y un menos 0,30%, es decir, prácticamente nada. También aquí una cosa que no tiene nada que ver, pero una cosa guay, es que vemos que Postgres, aquí lo único que cambia entre estos dos tests es la base de datos. Entonces ahí vemos que Postgres, para nuestro caso de uso con nuestra aplicación, con esa arquitectura, con todos esos disclaimers, Postgres es más eficiente que MySQL, ¿no? En ese caso muy concreto. No os enfadéis conmigo. Luego lo usamos también para pruebas de carga máxima. Después de publicar cada versión Extended Support Release, que son las versiones que tienen soporte durante 9 meses, creo, probamos un conjunto súper amplio de arquitectura para 2 cosas, como veis ahí. La primera, saber el número máximo de usuarios que soporta Mattermost, o al menos el número de usuarios máximo que sabemos y hemos comprobado que Mattermost soporta. Eso es el primer objetivo. Y el segundo es recomendar qué arquitectura desplegar según el número de usuarios que tenga el servidor que tú quieras desplegar, ¿no? Entonces, si nos viene un cliente y nos dice, yo quiero tener Mattermost para mi empresa que tiene 5.000 empleados, pues podemos decirle, pues tienes que usar tantas máquinas con estas especificaciones, ¿no? Al final, lo que sale de todo esto es documentación sobre eso, lo que llamamos reference architectures, creo. También, como decía, lo usamos para investigaciones puntuales. Esta captura de pantalla es de mi jefe hablando, se puso a investigar sobre el rendimiento de la red en el test famoso que he dicho en la diapositiva del título, en el test de 100.000 usuarios, ¿no? Parece que se comportaba bastante bien. Pues lo que os decía, como teníamos esa flexibilidad para configurar tanto la arquitectura como la carga, es muy fácil hacer este tipo de investigaciones. También lo usamos como soporte para clientes. El famoso test de 100.000 usuarios lo hicimos porque vino un cliente, que no voy a decir el nombre, porque me echan, y nos dijo que el año que viene tiene que soportar 100.000 usuarios. Es decir, van a tener 100.000 usuarios en su servidor de Mattermost. Cuando nos dijeron eso, pues evidentemente nos cagamos un poco, pero nos pusimos a probar y la verdad es que funciona bastante bien. No habíamos probado nunca con tantísimos usuarios, pero cuando lo hicimos, evidentemente tuvimos que hacer unos pocos de cambios, sobre todo en la aplicación web, porque la aplicación en web evidentemente también sufre. Pero funcionó bastante bien y pudimos decirle, pues sí, con esta arquitectura, con este número de nodos, que es muchísimo, y con estas instancias que son carísimas en AWS, podéis tener 100.000 usuarios. Claro, si pueden tener 100.000 usuarios es porque tienen dinero, ¿no? Si tienen 100.000 empleados, bueno, ya está, me callo. Y también lo usamos para una cosa para la que no estaba diseñada la herramienta, que es simplemente para desplegar. Por ejemplo, el equipo que está más en contacto con los clientes lo usa bastante, porque eso, tenemos mucha flexibilidad para describir la arquitectura. Entonces, como los clientes están pidiendo constantemente cosas diferentes, están muy bien para desplegar lo que nos pide. Vale, me voy a saltar esto del futuro porque ya nos quedan solo 5 minutos y no es tan importante. Luego, si queréis, estoy por ahí hay un stand de Mattermost por ahí, si queréis, pues os acercáis y lo hablamos. Y hasta aquí la charla. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues es el momento ahora. Y esperad, que tengo una diapositiva, por si hacéis alguna pregunta, tener detrás, que son de los gatos.
Vale, lo que pregunta es que si tenemos algún problema con AWS, si, o sea, si nos bloquean porque tenemos muchas requests o tal, ¿no? Lo entendí bien. Vale. Realmente no. O sea, mientras pague, les da igual. Pregunto Sí, se te escucha. Pregunto porque normalmente nosotros tenemos problemas y AWS nos pide que les avisemos, le demos una franja de tiempo concreta, un volumen y que les avisemos antes de tiempo para no disruptir su servicio también. Vale, voy a repetir lo que ha dicho para que se grabe. Dice que ellos tienen un problema que normalmente AWS les pide que o sea, que avisen de cuando vaya a tener mucha carga, ¿no? La verdad es que yo no tengo contacto con AWS. Debemos tener algún tipo de contrato que imagino que eso estará cubierto de alguna forma. No tengo ni idea de cómo se hace, pero yo le doy al botón y eso se ejecuta y no hay problema. O sea, cuesta mucho dinero, pero, pero no pasa nada, nadie se queja. Gracias. Nada. Hola, ¿comentas que soportáis AWS? ¿Soportáis alguna otra nube o solamente AWS? Vale, la pregunta es si soportamos solo AWS o alguna otra nube. En la herramienta de Load Test, solo AWS. Lo bueno es que como usamos Terraform, solo tendríamos que cambiar ese paso de traducción de los archivos de usuario originales a los archivos de Terraform y entonces ya podríamos usar cualquier otra nube. Pero ahora mismo la gran mayoría de los clientes usan AWS, entonces tenemos solo esa implementación. Pero sí, es una cosa que se podría cambiar medianamente fácil. ¿Alguna otra pregunta? Otra por allí. ¿Os habéis planteado usar Hierro en alguna ocasión en vez de AWS? O ¿Usar qué, perdón? Hierro. Servidores en Hierro. Servidores. La pregunta es que si nos hemos planteado en algún momento no usar la nube y usar servidores físicos. Servidores físicos. La verdad es que no. Usamos AWS tanto para la nube que gestiona Mattermost, o sea, pues ya he dicho, Mattermost, o sea, a mí lo que me parece más interesante es que te lo puedes alojar en tus servidores, pero también tenemos una opción de que tengas un servidor en la nube gestionado por Mattermost, ¿no? Eso se hace con AWS. Y ahora mismo no tenemos, o sea, yo creo que la flexibilidad que da AWS, aunque sea más caro, puede ser más caro según cómo lo mida, yo creo que esa ha sido, de nuevo, yo esa decisión no la he tomado, pero yo creo que eso es importante para esa decisión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si se ocurre alguna otra cosa, en el servidor del Mattermost de Open Source Code me podéis encontrar en alejandro.garcía y si no, en el stand de Mattermost pues estaré ahí en algún momento o si no, pues por ahí me cogéis y me hacéis la pregunta que sea. Así que nada, muchas gracias.